Inspector en jefe, Alberto González. Inspector en jefe, Alberto González. Inspector en jefe, Alberto González. Zona Criminológica presenta El diario de un criminólogo. Hoy presentamos La Sociedad de la Serpiente, episodio 1. Gracias por venir, jefe. Yo no conocí mucho a mi abuelo, pero mi madre me dijo que ustedes eran muy unidos. ¿Tu madre está aquí? No. Sabes que la relación con mi abuelo no era buena. Andrade se acercó al féretro del inspector en jefe González. Colocó su mano izquierda sobre el pecho del difunto y lo miró directo al rostro. Su mente iniciaba un viaje hacia el pasado y empezó a conversar con la agente Andrea González. 16 de enero de 1995. El recién egresado hace unos meses de la Academia de Formación Policial, el agente investigador Andrade fue trasladado a una escena del crimen, para su asignación a la Unidad Especial de Investigación de Homicidios. Durante su formación, los instructores coincidieron en que el recluta Andrade tenía habilidades natas para investigaciones complejas, por lo que, a su egreso, fue recomendado para ser asignado en áreas con diversos grados de dificultad en la obtención de resultados. Detective González, le presento a su nuevo compañero, el agente investigador Andrade. El detective González se encontraba en cuclillas dando la espalda, estaba observando detenidamente el cadáver que había sido encontrado en el lugar, sin ni siquiera voltear y con tono de molestia contestó. No necesito a ningún compañero, ya saben que trabajo solo. Al no obtener respuesta, se puso de pie y se volteó, encontrando frente a él a un joven Andrade que apenas llegaba a los 19 años, alto, delgado como una vara, de tez blanca, mejillas rosadas, vestido con un traje azul marino, que evidentemente le quedaba una talla grande, pero limpio, bien planchado y con el calzado aseado e impecable. En contraparte, el joven Andrade tenía enfrente suyo, a la leyenda González, del que se contaban infinitas historias en la academia, sus hazañas, sus proezas, su capacidad para esclarecer crímenes que parecían imposibles de resolver, y cuando supo que sería asignado al mando del detective González, se sintió feliz, nervioso y motivado, pero al mirarlo en persona se sintió algo confundido y hasta un poco decepcionado. Llevaba puesto un traje gris oscuro, con la camisa arrugada, sin corbata, el calzado sucio, la barba crecida y desalineada, malhumorado, con un ligero olor a whisky, el rostro inexpresivo, ojeroso, de mirada profunda, pero a la vez triste, de apariencia avejentada, pues aparentaba más edad de la que tenía, cabello ralo y con indicios de que empezaba a sufrir alopecia. Sin embargo, recordó lo que su padre siempre le decía: no juzgues a un libro por su portada y nunca seas prejuicioso, cada persona tiene una historia, que, aunque no sea contada, su rostro nos puede dar una idea de qué tan difícil ha sido su camino. Su cavilar fue interrumpido por el detective González. No sé cómo entraste al servicio, ni quién te recomendó, o si seas un niño burgués que quiere jugar a policías y ladrones. Este es un trabajo serio y no te necesito. Retírate y dile al jefe que te asigne a otra unidad. Yo trabajo solo. Fue su esposa. ¿Me puedes explicar cómo llegaste a esa conclusión?
La persona que asesinó al hombre que está muerto frente a nosotros fue su esposa. Si se fija en el dedo anular de la mano izquierda, tiene marcas de haber tenido puesto un anillo de matrimonio. Por la gran cantidad de heridas provocadas con algún tipo de arma punzocortante que pudo haber sido un cuchillo de cocina, infiere ira y odio hacia la víctima. Esto fue personal. Además, la concentración de sangre en su zona pélvica sugiere que es probable que al retirarle el pantalón, descubran que su miembro ha sido amputado o se encuentre bastante lesionado. Es posible que sea la zona de inicio del ataque. Por su complexión, el hombre en vida era una persona fuerte, por lo que tuvo que ser narcotizado mediante algún tipo de bebida o comida para poder ser controlado y quedar a merced de su atacante. Puede tratarse de un esposo violento, bebedor, golpeador o infiel. El detective González lo miró fijamente y metió su mano izquierda en el bolso derecho de su saco, palpando la nota que había recogido del piso antes de la llegada del joven Andrade y que había sido dejada a un lado del cadáver, la cual tenía escrito: Te pude soportar los golpes, tus borracheras y el no tener hijos, pero no los engaños. Púdrete en el infierno, puerco maldito. Como te dije, trabajo solo, no necesito compañeros ni subordinados. Vamos al precinto para deshacerme de ti de una vez. Al llegar al precinto, uno de los agentes de la Unidad de Investigación de Homicidios se dirigió al detective González. Jefe, una mujer acaba de llegar. Quiere hablar con el responsable de la investigación sobre el asesinato que acaba de atender hace algunas horas usted, señor. Fue llevada a las salas de entrevistas. El detective González volteó a ver al joven agente Andrade, y le dijo que lo esperara en su oficina mientras atendía a la mujer que había llegado. Cuando ingresó a la sala de entrevistas, se encontró con una mujer sentada en una de las sillas, con una bolsa de plástico depositada en el piso a su costado derecho. Parecía recién bañada, desmaquillada, con la mirada perdida. Al percatarse de la presencia del detective González, lo miró fijamente y de inmediato le dijo: Supongo que usted es el policía responsable de investigar la muerte del sujeto que fue localizado en el callejón que está a espaldas del mercado, ¿cierto? Vengo a entregarme. Yo lo maté. Era mi esposo. La mujer tomó la bolsa de plástico, la colocó sobre la mesa y vació su contenido sobre ella. El detective González observó un vestido cubierto casi en su totalidad con sangre, un cuchillo cebollero con manchas al parecer hemáticas, 3 cartas escritas a mano, que habían sido arrugadas y posteriormente planchadas a mano como intentando regresarlas a su estado original. Unas zapatillas bajas que de igual manera parecían tener sangre. Finalmente, una cadena dorada con 2 argollas de matrimonio que en su parte interior de las mismas tenían grabados los nombres de los consortes y la fecha de la boda. Solicitó el aseguramiento del contenido de la bolsa y su entrega al área de servicios periciales para que realizaran los peritajes correspondientes. Le leyó sus derechos a la mujer, derivó la investigación a uno de los agentes especiales para que la continuara y confirmara los hechos que habían sido declarados por la persona que se decía ser la esposa y asesina de aquel hombre. Regresó a su oficina con la intención de deshacerse del joven Andrade. Sin embargo, cuando entró a su despacho ya lo esperaba el inspector en jefe, para asignarle un nuevo caso. González, tengo un nuevo caso para ti. Necesito que le des prioridad. Sé que te gusta trabajar solo, pero no esta vez. Llévate al chico. Le entregó un expediente. Contenía solamente la descripción de cómo y cuándo había sido localizado un cadáver que había sido abandonado al borde del río de Ciudad Capital. Las fotografías contenían las imágenes de un hombre no mayor a los 25 años de edad, desnudo, en la posición de cúbito dorsal simulando a la del hombre de Vitruvio, con múltiples quemaduras que al parecer fueron hechas con la hoja calentada al rojo vivo de un objeto punzocortante. Tenía abierto el pecho, el corazón había sido extraído y en el interior de la boca tenía una piedra de obsidiana pulida en forma de círculo y grabada en ella, la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ...17 de enero de 1995. El detective González y el agente investigador Andrade se trasladaron al servicio médico forense para entrevistarse con el médico legista y verificar si el cadáver encontrado ya había sido identificado.
El médico forense les dijo que el cuerpo contaba con una rigidez cadavérica de aproximadamente 24 horas y que mediante la toma de huellas dactilares intentarían identificar a aquel hombre, ya que había sido encontrado sin ropas y sin ninguna identificación. El agente investigador Andrade tomaba notas ante la mirada despectiva del detective González. ¿Qué tanto escribes, novato? ¿Acaso vas a escribir una novela? Vámonos. Tendremos que esperar a que algún familiar que haya notado la ausencia de este hombre venga a identificarlo, o que nos informen sobre los resultados de los registros dactilares. Andrade le mostró su libreta de notas y su jefe frunció el ceño, preguntándole qué era lo que había anotado. La cauterización provocada en la piel de la víctima con algún tipo de arma cortante precalentada, el paso del tiempo y la refrigeración del cadáver, habían revelado la leyenda que había sido escrita sobre su cuerpo. Supremus Dominus Futurum. Si observamos con detenimiento el cuerpo, en el abdomen le fue escrito con el objeto que utilizaron para realizarle los cortes. Supremus Dominus Futurum. Al salir de la cámara mortuoria, se encontraron con la periodista Elena Cardoso, una reportera de investigación que tenía años siguiendo la carrera del detective González. El encuentro no fue cortés. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que usted, detective, haciendo mi trabajo. Mis fuentes me informaron que habían traído algo interesante a este lugar. ¿Algo que declarar, detective? Sabes que no doy entrevistas, así que, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. ¿Tienes? Pensé que tenían. Lo digo porque veo que estás estrenando nuevo compañero. ¿Esto quiere decir que el lobo solitario González ya no trabaja solo? ¿Y tú, jovencito? ¿Eres? Soy el agente investigador Andrade. Un placer conocerla, señora. Señorita. Pero puedes decirme Elena. El detective González miró al agente Andrade con gesto de desaprobación, volteó de nueva cuenta con la reportera y le dijo: Si nos disculpas, tenemos mucho trabajo que hacer. Con su permiso. Señorita. Cuando los investigadores se dirigían hacia la salida del lugar por el pasillo, la periodista lanzó el último dardo verbal en contra del detective González. Detective, ya le dijo a su nuevo compañero cómo perdió al anterior. Suerte en la cacería. González se detuvo sin voltear. Su gesto duro se transformó en un gesto de dolor, con su mirada clavada hacia la nada y triste. Jefe, ¿se encuentra bien? Vámonos, novato. Al salir del lugar, abordaron el vehículo y antes de encenderlo, González miró al joven Andrade y le dijo: Escúchame bien. Ni se te ocurra preguntármelo, novato. Si voy a tener que lidiar contigo, necesito que seas discreto, callado, como si fueras un fantasma. No confíes en nadie y menos en periodistas. Solo quieren sacar la primicia. No les importa tu trabajo, no les importan las víctimas. Solo buscan la noticia. ¿Te quedó claro? Andrade asintió con la cabeza, permaneció callado. Empezaba a entender el carácter de su jefe. Algo lo había cambiado y muy posiblemente fue por la pérdida de su antiguo compañero, aunque las circunstancias aún eran desconocidas para él. 19 de enero de 1995. El detective González recibió una llamada telefónica del médico legista. Los registros de las huellas habían identificado al cadáver como el del profesor Alfredo Monteverde, catedrático de la Universidad Nacional. Según lo investigado, vivía solo, no tenía familia que viviera en el país. Por lo que decidieron acudir a la universidad y hablar con el rector, para ver si les podía dar información respecto a la víctima. Al llegar al campus universitario, el guardia de seguridad les dijo que el plantel estaba vacío puesto que aún no terminaba el periodo vacacional y aún no se reiniciaban las clases. Le solicitaron la dirección del rector explicándole que era importante hablar con él. Por motivos de investigación policial. Al arribar al domicilio del rector y cuando iban a tocar el timbre, el detective González miró que la puerta de entrada estaba abierta. Por lo que ambos desenfundaron sus respectivas armas y entraron al lugar. En el interior, ambos detectaron un fuerte olor a podredumbre. La casa estaba amueblada y decorada con finos muebles, esculturas, floreros y cuadros que evidenciaban el alto nivel económico del rector. Mientras recorrían la casa, notaron que no había servidumbre o personas en el lugar. Continuaron recorriendo las diversas áreas del inmueble, hasta llegar a la puerta de lo que parecía un despacho privado. Ahí el olor era más fuerte y concentrado. Al ingresar al despacho, la escena que tuvieron a la vista era dantesca e indescriptible. El cuerpo desnudo del rector Ernesto Riva Palacio se encontraba acostado boca arriba sobre su escritorio de caoba. Sus manos y pies estaban atados a cada una de las 4 patas del mueble, como si de un altar de sacrificios humanos se tratara.
De igual forma tenía lesiones en toda su economía corporal hechas con un objeto punzocortante precalentado previamente. Su pecho también había sido abierto, le extirparon el corazón y sobre los ojos tenía colocadas 2 piedras de obsidiana en forma circular y efectivamente, grabada en ellas se encontraba la imagen de la serpiente emplumada. Sobre una de las paredes habían escrito con lo que parecía la propia sangre de la víctima: Supremus Dominus Futurum. Novato. Haz la llamada. Mientras arribaba el personal del incipiente grupo de servicios periciales. Los 2 agentes recorrieron la casa en busca de alguna pista que ayudara a la investigación. No encontrando nada relevante en el lugar. No podían acudir de inmediato a la oficina de la rectoría de la universidad, puesto que necesitarían una orden de ingreso expedida por un juez. Por lo que llegando a la jefatura la solicitarían. También otra para el departamento del profesor Monteverde. Al llegar el encargado de servicios periciales, le hicieron entrega de la escena del crimen, y le solicitaron que los resultados que pudieran obtenerse los enviaran cuanto antes a la oficina del detective González. Cuando se dirigían al precinto, el agente Andrade observó que pasaban por la Biblioteca Nacional de Ciudad Capital. Le pidió a su jefe que, si lo podía dejar ahí. Quería traducir el significado de Supremus Dominus Futurum consultando algún libro o diccionario en latín. González frunció el entrecejo y le permitió bajar del vehículo, advirtiéndole que no tardara en llegar a la estación, puesto que había bastante trabajo que hacer. El joven Andrade ingresó a la biblioteca y preguntó a la encargada sobre libros o diccionarios en latín. Le indicó el pasillo en donde podría encontrar algunos ejemplares y se dirigió en su búsqueda. Después de consultar algunos libros, escogió el que le pareció más adecuado. Se sentó en una de las mesas de la biblioteca y empezó a traducir. Supremus Dominus Futurum. El maestro supremo está por llegar. De pronto sintió que alguien se sentó a su lado. Era la reportera Elena Cardoso. Hola, agente Andrade. ¿Descubrió algo interesante? Andrade recordó la advertencia que le hizo el detective González y le dijo: Disculpe, pero es un asunto policial. No estoy autorizado para comentar aspectos de la investigación con usted. Si me permite, tengo que ir a la estación. Que tenga un excelente día. El joven investigador tomó sus notas y se dispuso a retirarse del lugar. La periodista interrumpió su partida con una pregunta. Agente Andrade, ¿ha escuchado sobre la Sociedad de la Serpiente? El joven Andrade volteó sobre sus pasos. ¿La Sociedad de la Serpiente? Acompáñeme, por favor. Elena Cardoso sacó un diario de su bolso y se lo entregó al agente Andrade. Al leer la primera página leyó como título: La Sociedad de la Serpiente. El manuscrito hablaba sobre la conformación de algunos grupos en la época de la conquista, los líderes de comunidades que se resistían a ser evangelizados por parte de los conquistadores y adoptar una nueva religión o nuevas costumbres, se organizaron en sociedades secretas que adoraban a sus deidades originarias. Sobre todo al dios Quetzalcóatl, con la esperanza de que regresara y los liberara de los invasores. Cuando eran descubiertos, eran torturados para renunciar a las creencias paganas y adoptar el cristianismo. Al negarse, obviamente fueron asesinados y expuestos en la vía pública como si se tratara de enviar un mensaje para provocar miedo entre los grupos que conformaban a esas agrupaciones. Con la independencia y una vez que se consolidó el nuevo régimen de gobierno, existieron en la nueva nación un sinfín de luchas internas y conspiraciones entre grupos de poder para hacerse con el control de los liderazgos políticos, sociales, económicos, educativos, religiosos y de privilegios. Por lo que un grupo que retomó esa idea antigua de conformar sociedades secretas le dio origen a la Sociedad de la Serpiente, la cual fue la gran vencedora de estos conflictos afianzándose en el poder. Esta sociedad estaba conformada por políticos de alto nivel, aristócratas, empresarios, rectores de las universidades más importantes, obispos y personas que fungían como informantes, tejiendo una red de poder y control en la época. Conforme pasó el tiempo, sus principios ideológicos se desvirtuaron a tal grado, que, al sentirse intocables, empezaron a cometer crímenes atroces mediante rituales de sacrificios humanos, para complacer al Maestro Supremo como muestra de lealtad y obediencia.
El símbolo que identificaba a los integrantes eran anillos hechos de jade y obsidiana con un grabado del sello de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Posteriormente evolucionaron a tatuajes discretos que representaban su pertenencia y su nivel dentro de la estructura del grupo. El agente investigador Andrade miró con cara de incredulidad a la periodista y le preguntó: ¿De dónde sacó esto? ¿Usted cree que esa organización todavía exista? Si es que alguna vez existió. Querido, eres joven e inexperto. Pero el que hayas venido aquí me indica que tienes sentido de la investigación y eres curioso. No sé aún qué tan inteligente, pero creo que vas por buen camino. Estaba junto a los otros reporteros a las afueras de la casa del rector, esperando una declaración por parte de ustedes. Pero como siempre, González tan amable con la prensa. Decidí seguirlos y cuando vi que se detuvieron a las afueras de la biblioteca, te miré entrar y bueno, estamos aquí. Por cierto, el diario lo escribió mi padre, él era reportero como yo. Estaba haciendo una investigación periodística sobre esa sociedad secreta. Una noche un grupo de sujetos ingresaron a la casa. Mientras lo golpeaban le preguntaban sobre un libro y revolvían la casa desesperadamente como buscándolo. No les respondió nada. Lo amenazaron con hacernos daño. Fue entonces cuando les dijo que los llevaría a donde lo tenía, con la condición de que no nos lastimaran. Se lo llevaron y nunca más lo vimos de nuevo. Antes de que se lo llevaran, me dijo con voz baja: el secreto está en la serpiente, no lo olvides. De momento no entendía nada. Era muy pequeña. Estudié periodismo y me prometí que encontraría a mi padre y a quienes se lo llevaron. No fue sino hasta que un día pasaba por la fuente erigida a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que recordé lo que aquel día me dijo mi padre y tuve una corazonada. Me detuve ante aquel monumento. Revisé cuidadosamente piedra por piedra. Noté que una de ellas era de diferente textura. Regresé por la madrugada y me arriesgué a retirarla. De ser una locura, no pasaría que si me descubrían me detendrían por vandalismo y daños a infraestructuras urbanas. Cuando logré apoderarme de ella, me di cuenta que no era una piedra. Era una caja metálica que trataba de simular ser una de las piedras de la fuente. En su interior, se encontraba dentro de una bolsa de plástico hermética. ¿El diario que ahora tienes en tus manos? Pregunta si esa sociedad existe. Yo creo que sí. Eso me costó a mi padre. ¿Y por qué me lo entrega a mí? ¿Por qué no denunció la desaparición de su padre antes y llevó el diario como prueba de la existencia de esta sociedad? Agente, eres un novato. Y por favor no te ofendas. Te lo digo porque no estás contaminado, viciado ni corrompido aún. Tuviste la suerte de que te asignaran con el detective González. Él es un buen hombre y un excelente investigador. Incorruptible. Como reportera, he seguido su carrera profesional por mucho tiempo. Solo que se volvió inestable desde la pérdida de su compañero. Su pasado lo sigue atormentando. ¿Qué por qué no denuncié? La pregunta se responde sola, agente. Te recomiendo que cuides tus espaldas y las de tu jefe. Creo que él te necesita más a ti que tú a él por el momento. Espero que mi intuición de mujer y de periodista no me hayan engañado. Confío en que le darás buen uso, lo mantendrás en secreto, y que en el momento que te pongan a prueba, pues, ahora sí me disculpas. Tengo que retirarme. Excelente día, agente Andrade. El agente Andrade se dirigió al precinto. En el trayecto pensaba en una y mil cosas más. ¿La sociedad de la serpiente existía? De existir. ¿Quiénes en la actualidad formarían parte? De ser así, ¿estarían atravesando por un proceso de conflicto interno para nombrar a un nuevo maestro supremo? ¿Cuál sería la verdadera intención de la reportera? Al llegar a la jefatura, Andrade se dirigió con el detective González. Jefe, tiene que ver esto. Este diario puede darnos pistas sobre lo que puede estar sucediendo y... Andrade fue interrumpido por un molesto detective González. ¿Un diario? ¿Trajiste un diario? Oscar, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas las cosas solo ni por tu cuenta? Oscar, jefe. ¿Quién es Oscar? Andrade dejó su emoción por un momento.
Notó que el detective González casi se había terminado la botella de whisky que guardaba en el cajón de su escritorio. Por lo que su jefe se encontraba ebrio, desorientado y abatido. Oscar, no debiste hacerlo. Maldita sea. Andrade levantó al detective González. Lo llevó al sofá que se encontraba a un costado del escritorio. Se quedó dormido al instante. Al tapar la botella de whisky casi vacía para guardarla nuevamente en el cajón, miró una fotografía adherida con un clip a una carpeta de investigación bastante gruesa. En ella se veían a dos jóvenes agentes, uno era González abrazado del hombro del que dedujo era Oscar. Abrió el expediente y comenzó a leer. Operación Hombre del Costal. Se trataba de una investigación realizada en el naciente 1980, sobre una organización criminal dedicada al robo de infantes con fines de diversas modalidades de explotación de naturaleza sexual, laboral, de servidumbre y hasta de tráfico de órganos. Por la época, el uso de tecnologías era muy limitado, por lo que los agentes investigadores Alberto González y Óscar Hernández se ofrecieron de voluntarios para infiltrarse en la organización con la finalidad de desarticularla. Producto de sus labores de investigación lograron identificar lugares de resguardo de menores secuestrados, establecimientos de hospedaje temporal o turísticos donde eran explotados, rutas y destinos nacionales e internacionales de tráfico de menores. A los cabecillas. A la estructura de la organización, procesos y métodos utilizados para el blanqueo de capitales, colaboración de funcionarios corruptos. En fin, todo el andamiaje delictivo que había consolidado esa red criminal. Fue una investigación que duró bastantes meses. Según los informes, los cabecillas de la organización empezaron a sospechar de algunas de las células, puesto que frecuentemente se perdía mercancía, es decir, menores. El agente Óscar Hernández trataba de aprovechar cualquier oportunidad para liberar a menores secuestrados, simulando un sinfín de situaciones para lograr su objetivo. Por su parte el agente Alberto González tenía un procedimiento más organizado, planeado y metodológico. Si bien también lograba liberar a menores, elaboraba planes más discretos y eficaces. Continuamente discutían sobre las acciones cada vez más imprudentes de Óscar Hernández, puesto que ponían en riesgo la operación y la integridad física de los menores. Hasta que un día, fueron llamadas todas las células de la organización a concentrarse en uno de los lugares más grandes que tenían disponibles para sus actividades criminales, que consistía en una bodega de enormes dimensiones ubicada en un lugar desértico y de difícil acceso. Cuando todos los integrantes de las diversas células estuvieron presentes, apareció el cabecilla de la organización resguardado con los sujetos que hacían funciones de proporcionarle seguridad. Un pajarito me dijo que tenemos ratas. Lamentablemente para nosotros, el pajarito no sabe cuántas, ni quiénes son, pero hoy lo averiguaremos. Hemos perdido dinero, mercancía, pero no vamos a perder el control del negocio, así que cuando hay plaga, se tiene que exterminar. Si la rata o ratas confiesan, habrá piedad, pero si no lo dicen y los descubrimos, pues ya saben qué es lo que puede pasar. ¿Nadie? Les preguntó a sus hombres de confianza, sobre quiénes eran los integrantes que habían sido reclutados de manera más reciente. Le pasaron una hoja de papel con los nombres escritos. Comenzó a llamarlos de uno por uno e hizo que los 6 hombres se alinearan en una fila. Entre ellos, obviamente se encontraban los agentes Hernández y González, quienes utilizaban los alias de El Gato y El Coyote. González había quedado en la tercera posición de la formación, mientras que Hernández era el último. El cabecilla preguntó: ¿Son todos, nada más estos 6 pendejos? Bueno, no voy a perder mi tiempo. Mátenlos a todos. Antes de que les dispararan, uno de los hombres gritó: Váyanse a la mierda, pinches basuras roba niños. El agente Óscar Hernández fue golpeado y torturado hasta el cansancio. Querían saber su verdadera identidad y si había alguien más infiltrado en la organización. Cuando tenía oportunidad de hablar, solo los maldecía e insultaba. El agente Alberto González sentía rabia e impotencia por dentro. A él lo miraba en cada oportunidad que tenía para hacerle entender que no se le ocurriera intervenir. Tenía que sobrevivir para terminar la investigación. Finalmente,
el agente Óscar Hernández, mancillado, torturado y humillado. Se encontraba tirado en el suelo aún con vida. El cabecilla del grupo criminal roció el cuerpo del agonizante agente con gasolina y le prendió fuego. Un último grito desgarrador salió de la boca de aquel hombre en llamas. Púdranse en el infierno, malditos enfermos. El agente González informó a su contacto sobre lo ocurrido y presionaba para que se iniciaran los operativos para la detención y desmantelamiento del grupo criminal. Ya habían obtenido la suficiente información y evidencia. Aunado a que la operación había quedado comprometida. Era cuestión de tiempo para que el soplón diera con la identidad de González. Un mes después de la muerte del agente Hernández, se llevaron a cabo los operativos policiales y de intervención que permitieron rescatar a 500 menores más con vida, el aseguramiento de bienes, cuentas bancarias, la desarticulación de la organización y por ende la detención de sus integrantes. En la detención del cabecilla. Mientras era esposado, escuchó la voz de su aprensor en el oído. Tienes derecho a guardar silencio. Pero antes de que te lleve preso, me vas a decir, ¿quién es tu pajarito? El joven agente Andrade terminó de leer aquel expediente. Ahora sabía cómo y en qué condiciones había perdido no solo a su compañero, sino a su mejor amigo. Guardó la carpeta en el cajón. Volteó a mirar a González que roncaba como un oso, tomó el diario que le había entregado la reportera en la biblioteca y comenzó a leer. 20 de enero de 1995. El detective González se despertó adolorido y con resaca. Se sentó sobre el sillón. Cuando recobró la conciencia miró alrededor de su oficina encontrando al joven agente Andrade dormido sentado en posición incómoda en el sillón individual de su oficina. Tirado sobre el piso encontró algo que parecía un diario y la libreta de notas que el novato había estado utilizando. Recogió ambos y empezó a leer las anotaciones hechas por su nuevo compañero. Anotaciones tomadas del diario. La estructura de la Sociedad de la Serpiente está conformada de la siguiente manera. El Maestro Supremo es el líder de la sociedad, designa a alguien que nombra como el elegido. El Maestro Supremo es el enlace directo entre el elegido y Quetzalcóatl. Le encomienda misiones al elegido y se asegura que los rituales se lleven a cabo de manera correcta. Además, el Maestro Supremo cuenta con su propia agenda de intereses, los cuales mantiene ocultos a los demás integrantes de la sociedad. El Concilio estaba conformado por personas más cercanas al Maestro Supremo, quienes integraban lo que se le llamaban las consejerías. Cada una de ellas con responsabilidades específicas. La primera consejería, también llamada el banco. Responsable de manejar las finanzas, inversiones y blanqueo de capitales producto de la evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y de testaferros. La segunda consejería. Conocida como el despacho. Responsable de proteger y representar los intereses de los miembros de primer nivel, sobornar a jueces o servidores públicos de distintas instituciones de todas las esferas de competencia para evadir situaciones de carácter legal. La tercera consejería. Identificada como el proveedor. Responsable de la gestión de comunicaciones seguras, mensajería, falsificación de documentos, vehículos, artefactos explosivos, armamento, identificación de objetivos y demás insumos para el diseño de las operaciones cotidianas de la sociedad y para dotar al elegido de las herramientas necesarias para cumplir con los mandatos del Maestro Supremo. La cuarta consejería. Nombrada como la escuela. Responsable del reclutamiento de posibles aspirantes a ser nombrados como el elegido y de la selección de personas que sirvieran como informantes o tributos en los sacrificios humanos en honor a la gran serpiente. El elegido. Es un asesino al servicio de la sociedad secreta. Solo el Maestro Supremo conoce su identidad después de un proceso de selección. Según su creencia retorcida, Quetzalcóatl lo ha elegido para llevar a cabo los sacrificios en su nombre. El elegido recibe visiones y mensajes del dios serpiente transmitidos por el Maestro Supremo, impulsándolo a cometer asesinatos. El objetivo de la sociedad es mantener el control político y el poder económico del país, mediante la colocación de miembros de primer nivel en puestos claves e importantes en los diversos ámbitos públicos y privados.
Los cargos obviamente, son heredados y rolados entre los miembros de las cúpulas de la sociedad, lo que en ocasiones puede provocar conflictos internos por las luchas de poder y de liderazgo. Cuando Andrade se despertó, observó al detective González leyendo las notas de su libreta y con el diario sobre su escritorio. Novato, ¿de dónde sacaste esto? Me lo entregó la reportera Elena en la biblioteca. Nos siguió cuando salimos de la casa del rector y... ¿Nos siguió? Te dije que no hablaras con ella. ¿Qué te pidió a cambio? Nada, señor. Solo me dijo que confiaba en que nosotros... Novato, no hay nosotros. Y recuerda esto. Nada es gratis en este mundo. Ahora ve a casa a descansar. Pero señor, tenemos trabajo que hacer y verificar que lo que está escrito ahí sea verdad. ¿Tenemos trabajo? Siempre habrá trabajo. Es una historia sin fin. A veces son cosas sin sentido. Una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un padre o una madre que asesina a un ser querido por celos, abuso, venganza, dinero o locura. Otras son más retorcidas, crueles, macabras, elaboradas, que reflejan lo más despreciable e inhumano de los criminales. Escúchame bien porque no te lo voy a repetir. Si lo que está escrito ahí es cierto, y metemos la nariz en este asunto, no habrá marcha atrás. Entraremos literalmente al infierno, de donde lo más seguro es que no salgamos. Entre más sepas, más sufrirás. Y contéstame esto, novato. ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir? Andrade miró fijamente a González y le respondió. ¿Por dónde empezamos, jefe? González hizo una mueca. Negó con la cabeza como si le dijera que era un cabeza dura. Después olfateó el ambiente y le dijo. Por darnos un baño. Tú apestas a sudor y yo a retrete de cantina. Nos vemos mañana aquí en la oficina. Y recuerda, novato, en boca cerrada no entran moscas. 21 de enero de 1995. González y Andrade llegaron al precinto. En ese momento sonó el teléfono en la oficina del detective. Habían reportado la localización de otro cadáver. En el edificio de una firma de abogados. En la oficina principal se encontraba el cuerpo del abogado Alejandro Villalta, dueño y accionista mayoritario del bufete jurídico Villalta y Asociados. Se encontró sentado en uno de los sofás frente a su lujoso escritorio, con los pantalones y calzoncillos abajo de las rodillas. Ambas piernas dobladas hacia abajo del sofá. Una cuerda atada a cada tobillo siguiendo la línea por debajo del mueble y llegando hasta el respaldo, donde los dos brazos habían sido estirados hacia atrás y ambas muñecas atadas con la misma cuerda. La camisa desabotonada exponiendo el pecho, y sí. También le había sido extirpado el corazón. Las mismas marcas de cortes irregulares hechos con un objeto afilado precalentado. La mano izquierda en puño cerrado y la derecha abierta. Al abrirle la mano izquierda al cadáver, se encontró una piedra circular con la figura de la serpiente emplumada grabada. Y de igual manera, en uno de los muros del despacho, la leyenda escrita con la sangre de la víctima. Supremus Dominus Futurum. Sobre el escritorio el agente Andrade miró lo que parecía ser la agenda del abogado. Solicitó que le tomaran fotografías, que la fijaran como evidencia. La colocaron en un sobre, firmó un recibo para llevársela a la oficina y revisarla al llegar. Al salir del edificio, González y Andrade se encontraron con un grupo de voraces reporteros que tomaban fotografías en el exterior, haciendo preguntas sin orden esperando alguna respuesta. Ambos investigadores retrocedieron y decidieron buscar otra salida alterna del lugar. Optaron por salir a través del estacionamiento subterráneo. Casi al llegar a la salida, una voz cuestionó al detective González. ¿Algo que declarar, detective? Creo que ahora es necesaria la reciprocidad profesional, ¿no lo cree? El detective volteó a mirar al joven Andrade. Te dije que nada en este mundo es gratis. Señorita Cardoso, de momento no tenemos nada que declarar, ni oficial ni extraoficialmente. En cuanto tengamos algo útil lo informaremos. Si nos disculpa, que tenga un excelente día. La reportera miró al agente Andrade y se despidió de él con una sonrisa. Ambos investigadores regresaron a la jefatura para analizar los casos y tratar de encontrar alguna conexión entre las víctimas, más allá de la forma similar y tan monstruosa de ser asesinados. 22 de enero de 1995. Esa mañana, en la edición matutina del periódico El Siglo de Ciudad Capital, se publicaba en primera plana: 3 horrendas y misteriosas muertes. Un profesor universitario. El rector de la Universidad Nacional. Y ayer, un prestigioso abogado. De momento, la policía guarda silencio y no tiene pistas.
Mientras tanto, en un cuarto oscuro se escuchó el timbrar de un teléfono. Tuve una visión y tengo un mensaje de la serpiente. Diga, maestro, que yo obedezco. Esta historia continuará. Zona Criminológica presentó. El diario de un criminólogo.